Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad propuesta por el Instituto de Derecho del Deporte, contamos con los doctores Carolina Cristianciano y Pablo Podestá, que nos hablarán de recomendaciones y modificaciones en FIFA por el COVID-19. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de los expositores y de surgir alguna pregunta la realicen vía chat. Asimismo, de producirse un corte en la transmisión, volveremos a habilitar la misma ingresando al mismo link por el cual entraron originalmente. Ahora sí, le damos la palabra a los doctores. Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, Juan Manuel. Estamos reiniciando las charlas del Instituto del Derecho del Deporte. Ya con este tema de pandemia hemos tenido las charlas de presentación del Tribunal Arbitral del Deporte. También hemos tenido la charla con Sebastián Fest y Sebastián Gacibe. Y ahora vamos a continuar con unas charlas que se van a prolongar durante todo el mes de julio. Así que la de hoy, que es con Carolina Cristianciano, pero les quiero avisar que todos los martes del mes de julio a las 17 horas vamos a tener actividad del instituto. El martes 7 de julio vamos a tener una actividad sobre contratos en el fútbol, un tema que hoy por hoy muy importante. Vamos a tocar parte de ese tema ahora con Carolina Cristianciano, pero lo vamos a hablar el día 7 con Oscar Perelió, que también es especialista en derecho deportivo, y vamos a hablar de los contratos de los jugadores, del cuerpo técnico y también de los árbitros, que son temas que por ahí no se habla tanto, ¿no? De técnicos y de árbitros. Es un tema que hoy por hoy también ha tenido modificaciones y es importante charlarlos. Después, el día 14 vamos a tener con otro amigo en común, que es Ricardo Freganavia. Vamos a hablar de los derechos de formación, la aplicación de la ley 27711, esta ley argentina que es incipiente y que ya ha tenido algunos fallos favorables para su aplicación, obviamente en los deportes federados, otros deportes profesionales y también en el fútbol, y el mecanismo de solidaridad, que ha tenido recientes modificaciones en la FIFA, y bueno, y su aplicación cuando tiene de internacionalidad, cómo se aplica esa ley y cómo se aplica el reglamento de FIFA. Y después tenemos pautadas dos charlas que están un poco para confirmar, que son el 27 de julio y el 21 de julio y el 28 de julio. Y estaban de confirmar porque era las fechas que quizás había feria judicial, entonces no sabíamos con el colegio si íbamos a poder tener la posibilidad de realizar actividades académicas o no. Yo creo que sí las vamos a realizar, y tenemos pautada para el 21 sobre daños en el deporte y funcionamientos de la ART, en esos casos, que va a estar a cargo del doctor Fernando García Pouso, y para el día 28 sobre género y deporte va a estar a cargo del doctor Pablo Perel. Como les decía anteriormente, hoy empezamos como siempre, ¿no? Nada más primero, empezamos con Carolina Cristianciano, que es abogada, es especialista en derecho deportivo, es asesora de jugadores de fútbol, de futbolistas y de clubes a nivel local e internacional. Quizás ustedes la conocen porque fue renombrada en aquella época que estaba la Comisión Fiscalizadora de la AFA. Bueno, ella fue integrante de ese órgano que estuvo a cargo de la normalización de la AFA. Es embajadora del programa de liderazgo de mujeres. Quizás también la podemos invitar para la charla de género y deporte que vamos a hacer el día 28. Y esto que un poco lo que nos convoca hoy ella forma parte de la comisión que es de las asociaciones miembros de la FIFA. Y obviamente el tema que nos convoca hoy es cuáles fueron las recomendaciones, por un lado, en el mes de abril, y las que en el mes de junio hubo resoluciones con respecto, bueno, a la temporada, cierre de temporada, mercado de pase, apertura de los mercados de pase, y que de eso hoy queremos hablar con Carolina. ¿Qué tal, Carolina? Un gusto tenerte, te conozco de la profesión y a partir de ahí hemos forjado una linda amistad. Quizás no nos vemos tanto, pero bueno, ha sido una buena oportunidad para tenerte acá con nosotros. Hay gente los participantes de este chat
son muchos miembros del Instituto del Derecho del Deporte, hay otros que son representantes de otros institutos, de otros colegios, también hay muchos árbitros del TAD o del Tribunal Arbitral Deportivo, y bueno, y abogados de la matrícula y que se quieren especializar un poco en lo que es el derecho deportivo. Te doy esta introducción para que más o menos sepas quiénes son los que están hoy escuchándote. Bueno, muchas gracias, Pablo. Buenas tardes a todos. Espero que la conexión sea buena. Se escucha bien. Se escucha bien por lo pronto. Yo estoy en Rosario, les cuento, y hay como un viento muy fuerte y de repente estoy teniendo algunos problemas de que se corta un poco de conexión, así que mientras funcione bien vamos a ir conversando. Bueno, bienvenidos. Si hay primero es un desafío estar ante todas las personas que me están nombrando, toda gente especialista, veo muchos especialistas, gente con mucha experiencia, así que bueno, es un poco un desafío y también sé que entre los profesionales nos gusta escucharnos un poco cuando damos las charlas, intercambiamos puntos de vista. Yo, más que nada, digamos, no vengo a dar una clase teórica, todos ustedes conocen y todos los que son los principios están en las páginas de FIFA, en los Twitter, todos los profesionales han ido siempre bajando información, con lo cual la letra dura sé que la tienen. Vamos, yo voy a leer un poco, recién termino una clase de jardín de mi hijo, así que estoy con un poco de papeles de cosas que queríamos charlar, y nos parecía importante cuando hablamos con Pablo, la idea también, como digo, no es dar una clase teórica, sino contar un poco desde la práctica lo que está pasando, ¿no? Porque estamos ante los que somos profesionales, la mayoría formados en el derecho, estamos acostumbrados a estudiar en nuestro ámbito en la facultad, después especializarnos en el derecho deportivo, conocemos las reglamentaciones de FIFA, las reglamentaciones nacionales, y los que trabajan también en la parte de litigios, representación, saben que también nos movimos siempre con los códigos conocidos, los reglamentos y los tribunales de uso. Y bueno, ¿qué nos trajo esta pandemia? Es así como en la vida diaria nos estamos acostumbrando, como ya escucharon mil veces, a esta nueva normalidad. Esto está también pasando en lo que es el aspecto legal y jurisdiccional, en nuestra práctica como abogados y también en la práctica del fútbol. Por ende, nos vemos también ante esta nueva normalidad de cómo afrontar lo que está pasando y cómo reflejarlo en las reglamentaciones conocidas de fondo, sin que sean enmiendas definitivas. Y además, hablábamos también con Pablo que ustedes saben que FIFA son 200, contempla o integra 211 asociaciones miembros, con lo cual todas, después cada una perteneciente a una confederación diferente, y las realidades de la pandemia son diferentes en todas las asociaciones. Algunas confederaciones pueden tener algunos principios rectores o similaridades, pero las situaciones no son iguales en todo el planeta. De hecho, saben que hoy el fútbol se está jugando en algunas partes del mundo, no acá, en el cono sur donde estamos nosotros, por lo menos en Argentina, y en la mayoría de los países. Algunos han vuelto a entrenar, otros ni siquiera. Entonces, imagínense el trabajo difícil que debe ser para FIFA tratar de normar esta situación ya en un estado de pandemia y después con realidades tan diferentes. Por eso la idea era conversar un poco más que todo, como venía diciendo, no de la parte dura y de lo que dice la reglamentación de FIFA, sino cómo lo vamos viendo que se está aplicando en la práctica. Como ustedes bien saben, justo este año venía siendo un año con algunas modificaciones y cambios. Conocen cómo se estructura FIFA. Hoy hay una comisión de asuntos de interés del fútbol que integran muchas partes que son consideradas por FIFA partes importantes para dar su punto de vista, que no vengan solamente legistas, sino que haya, como se dice, distintas actores, digamos, del fútbol, ¿no? de distintos escenarios del fútbol. Integran mucha gente, grupos de interés, como lo llama FIFA. Entonces, esta comisión, cuyo presidente es Vittorio Montagliani, que es decir, lo conocen de CONCACAF, él es el presidente de la comisión, y digamos que es esta comisión, como contaba Pablo, yo pertenezco también a una comisión de FIFA, que es soy miembro independiente, es un cargo de honor en que tenemos un trabajo por lo general con 2 reuniones al año, que mi comisión es la de asociaciones miembro, que vela por el cumplimiento de los estatutos y reglamentos de FIFA. Y me preguntaba Pablo si mi comisión
podía ser que tuviera algún caso vinculado a esto y a todo lo que está pasando, y le dije que era probable. Todavía no tenemos algún caso de este tipo, pero lo que ve la comisión en la que yo formo parte es porque se cumplan los estatutos de la FIFA en todo el mundo, que no haya injerencia de terceros, injerencia de los estados. Entonces toca un poco el tema de la reglamentación, de ver cómo se van cumpliendo, y vieron que hoy los estados, los países están muy activos. Digamos, por ejemplo, hoy el fútbol por primera vez siempre decimos que no hay que tener injerencia y que hay que regirnos por el derecho deportivo, más que por las legislaciones nacionales, algo que ya sabemos que siempre está como derecho de fondo y demás cuestiones, pero hoy en día el Estado ha tomado los estados un rol muy principal en cuanto a la organización del fútbol, porque las decisiones que en cada país se están tomando tienen que ver directamente con la organización de los torneos. Por ejemplo, ya no podemos desde el fútbol, como fue siempre, organizar nuestros torneos, nuestras competiciones, tanto, por ejemplo, vamos a hablar de Argentina, los torneos, que se dijo últimamente, no se va a poder volver ni siquiera a la práctica hasta que estemos en fase 4, fue la última declaración que tengo entendido. Entonces, esto antes FIFA tenía libre... ¿Hasta fase 4 no es? Sí, por eso, fase 4 en todo el país. Fase 4, y estamos volviendo a fase 1. Digo que antes nadie, no preguntábamos en AFA al gobierno nada en cuanto a cuándo comenzaron estos torneos, era de libre independencia de la asociación, establecer los formatos y los tiempos. Entonces hoy miren cómo que siempre nos estamos despegando a nivel derecho deportivo del Estado, y tanto en cuanto a las normas y leyes, y hoy estamos dependiendo de ellos. Entonces eso es un cambio muy grande a lo que estamos acostumbrados. Y así mismo pasa en las competiciones, por ejemplo, sudamericanas, Conmebol, Libertadores, también el calendario, imagínense que hay que articularlo ya con las 10 asociaciones, y bueno, y por eso digo, legislar para el resto de las 211 es un tema complicado, por eso estas directrices de las que queremos charlar ahora tienen que ver con analizar y entender todos un poco cómo se puede articular y cómo se puede desde FIFA tratar de legislar para todas estas realidades tan diferentes. Bueno, conocemos que como yo les contaba, de mi comisión está esta otra comisión de asuntos de interés del fútbol, que es la que viene trabajando como es el motor que está teniendo hoy FIFA para los cambios que está buscando esta administración, que arrancó con los programas 1.0, ahora está con los programas 2.0, y vieron, ustedes saben y conocen, ya que están siempre seguros han estado participando seguramente de la revista de Derecho del Fútbol y todo lo que han sido siempre los congresos de FIFA y todo lo que se hace también a nivel nacional, y que se estaban estudiando modificaciones que vienen de esta comisión y que las conocen, las últimas modificaciones que también después podemos charlar un poco, que van a entrar en vigencia ahora a partir de julio, que se tomaron en febrero. Bueno, muchos surgen de esta comisión. Esta comisión de interés del fútbol viene trabajando muchísimo, porque es en la que se apoyó FIFA para pedirle que estudien los diferentes casos, las situaciones, lo que estaba pasando, y vaya de alguna manera expidiendo algunas normativas y algunas líneas o recomendaciones, porque las asociaciones estaban teniendo muchos problemas con temas, como saben, contractuales, temas de ventanas, de pases, etcétera. Entonces, bueno, después de estudiar durante un tiempo y hacer como más de 13 reuniones por Zoom que se fueron haciendo y preguntando en las distintas confederaciones y con distintos actores, y también saben que FIFPro, que es como la Federación Argentina de Agremiados, el gremio nuestro es como la FIFPro, es a nivel mundial, también fue parte muy activa siempre en la consulta, porque saben que también mucho tiene que ver, como decíamos recién, con el tema contractual, y saben bien que el gremio o los jugadores son parte de los contratos con los clubes, que es el punto más neurálgico de esta situación que está pasando, de cómo actuar frente a lo que está firmado, a que se cumplan los pactos y a las consecuencias que tienen cuando son cuestiones de fuerza mayor, como está pasando ahora. Entonces, el gremio, también a nivel mundial, FIFA lo sentó a la mesa para tomar decisiones, y no solo para eso, también estuvieron juntos anunciando lo que fue el fondo que ustedes también deben conocer, que se anunció ahora también,
para los casos, se anunció hace un tiempo, para el fondo que se creó para los jugadores que se quedaban sin trabajo y que también venían con deudas de clubes que no han cumplido, entonces para paliar esa situación. Así que bueno, es importante saber todo el proceso que hubo, que no fue de un día para el otro, y que se fueron estableciendo estas directrices para ir viendo un poco cómo guiar tantas consultas que la FIFA iba recibiendo. Entonces, como ustedes saben, en abril FIFA saca este documento, que es el de directrices de la FIFA para afrontar las consecuencias del COVID, con, digamos, 3 puntos generales que tenían que ver con el vencimiento de los contratos e inicio de los mismos. El otro punto es los contratos de empleo en el fútbol que no pueden cumplirse, que están siendo de difícil cumplimiento o que los clubes están manifestando imposibilidad de cumplirlos. Y después el tema de los periodos de inscripción, ¿no? Que conocemos nosotros como las ventanas de los libros de pases. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Nos fuimos encontrando con que normalmente ustedes saben que tenemos 2 tipos de organización del fútbol en los países, en las asociaciones. Algunos torneos, como los más conocidos en Argentina y en Europa, los que más conocemos nosotros, que se inician normalmente, terminan el 30 de junio, vieron que los contratos se ponen siempre que hasta el 30 de junio, o terminación de la temporada, porque a veces luego el 30 de junio falta algún partido o algún repechaje en algún caso, o algún reducido, o algún partido suspendido, entonces sabemos que lo normal es que termine el 30 de junio y que comience a partir del 1 de julio. Digamos que es la temporada de invierno nuestra, y en el verano europeo, que saben que es la ventana también del libro de pases más grande, la de Europa, la de verano europeo, y después ese es el periodo de ellos, y hoy otros países, otras asociaciones que coincide con el año calendario, por ejemplo empiezan a veces en febrero o en marzo y terminan en diciembre. Entonces también es difícil reglamentar cuando tenés estas diferencias, ¿no? De ventanas de libros de pases y de los periodos, cuando FIFA en los reglamentos siempre hace alusión a las temporadas para hablar de muchos temas, limitarlos, digamos, tenemos en cuenta lo que llamamos la temporada, que tiene que ver normalmente con un año calendario, pero es la temporada de fútbol. Entonces, ¿qué pasa? A veces contratos que terminaban, por ejemplo, ahora el 30 de junio, por decir algo, en una competición que se extendió, que no nos pasó por ahí en Argentina, pero hay varios países que se volvieron a jugar o se están terminando o se fueron dando por campeones ahora, y otros que todavía van a volver y van a querer terminar ese torneo. Entonces, ¿qué pasa? Esos contratos vencían y vieron que siempre se cuidan los 2 principios que rigen, es la integridad de la competencia. Vieron que siempre FIFA habla de la integridad, de la transparencia, de la competencia y del fair play. Entonces, buscando que estos principios se respeten y la integridad de la competencia, era como los equipos deberían terminar esos torneos con los mismos jugadores que empezaron, porque si no también está el tema de la ventaja deportiva. Entonces se buscó que los contratos, si bien vencían en esa fecha, se extiendan con las mismas condiciones con las que venían, hasta que terminen esos torneos. Por esta razón que dijimos recién, para que no haya el cambio de jugadores y de equipos que hubiera significado prácticamente como una competencia diferente. Ese es el primer punto que planteó FIFA como una de las directrices para seguir. El segundo punto tenía que ver con los contratos de empleo en fútbol que no pueden cumplirse. Ahí es donde entra a jugar también el tema de la fuerza mayor, y ustedes saben que FIFA también remitió en estas directrices mucho a los ordenamientos o las legislaciones laborales de cada país, ¿verdad? Entonces tenemos casos donde los países, los ministerios de trabajo, los equipos presentaron, los clubes de fútbol presentaron todas las nóminas de sus jugadores y directamente el gobierno, como en cualquier otro trabajo de esos mismos países, se hizo cargo de los contratos y bajaron mucho, se estableció un monto equivalente por un periodo determinado para pagarlo. Y esos son los menos de los casos, y la mayoría de los casos lo que está pasando es, bueno, y lo que se trata hoy, que estamos todos y que tenemos muchos casos, y de lo que queríamos comentar también, era, bueno, los clubes están haciendo propuestas y la FIFA lo que dice en este sentido es que traten las 2 partes de buscar acuerdos que sean justos, que se traten de morigerar en algunos casos, y ha propuesto distintas soluciones como aplazamientos en los pagos, los puntos principales, y algunas reducciones de los salarios. Entonces, hoy nosotros tenemos como varios casos, bastantes,
que son todos diferentes, pero normalmente tienen que ver muchas veces con esto mismo. A veces se han ofertado posponer en el tiempo el pago de los salarios. Por ejemplo, hay casos de clubes que nos vinieron a proponer que el jugador cobre, por ejemplo, periodo marzo, abril y mayo, que eran los que estábamos atravesando de pandemia, los salarios reducidos, algunos pagarles el 70%, otros el 60% de su sueldo, y que ese 30%, por ejemplo, o 40% que les querían hacer una quita, en muchos casos han propuesto que la quita sea definitiva. Por ejemplo, por esos 3 meses te vamos a pagar el 60% de tu contrato. En otros casos han ofrecido el 50% y en otros casos el 70%. Pero les estoy contando casos prácticos que van más o menos en ese sentido. Algunos clubes proponen cosas similares porque han visto acuerdos que se han logrado con los planteles, entonces han querido replicar. Y después otros clubes, cada club va buscando con su plantel algún tipo de acuerdo. Primero tratan de hacer algo que sea colectivo, por lo general, y después en muchos casos hay jugadores que han terminado haciendo acuerdos particulares, cada uno diferentes, porque realmente las situaciones son distintas. Y en muchos casos vemos que los salarios que son los mínimos no se han tocado. Por ejemplo, tenemos casos que sabemos que han acordado, por ejemplo, si Argentina, a partir de 300.000 pesos para arriba, es donde han hecho las propuestas o los ofrecimientos de hacer estas quitas o posponer en el tiempo, y abajo de ese salario no, y con el tiempo que va pasando y que la pandemia continúa, empiezan a bajar un poco, ¿no?, los límites. Por ejemplo, hay clubes que hablaban por 3 meses y luego están extendiendo la propuesta por un mes más. En algunos casos se les ha propuesto pagar el 100%, pero el año que viene pagar una parte. Por ejemplo, si es una quita del 30%, hacer la quita definitiva. Te voy a pagar estos 3 meses 70%. En otros casos, te voy a pagar 70%, pero ese 30% te voy a pagar igual, solo que te lo propongo pagar a partir de septiembre, por ejemplo, del 2020. Y en otros casos, han hecho distintas propuestas, como por ejemplo, dividiendo el sueldo en 3, pagar ahora un tercio hacer la quita, y otro tercio pagar pospuesto en el tiempo. Yo, por mi parte, les digo que hay casos que nos han parecido absolutamente justos y donde los jugadores han querido, digamos, darle una mano de alguna manera al club, entendiendo que sus salarios por ahí podían en este tiempo reducirlos porque son cantidades por ahí mayores, y también tratando o imponiendo muchas veces que si ellos acordaban una baja para los salarios más chicos del plantel, para los sueldos más pequeños, que no se los toque. A veces los capitanes organizan un poco esto cuando hay acuerdos en general, y cuando no hay acuerdos entre todo el plantel, es muy individual cada acuerdo, pero los clubes por lo general, según el segmento de los jugadores que más cobran y menos cobran, hacen las mismas propuestas. Pero es interesante ver, porque hay clubes, como les digo, que por ahí dividían en 3 y te proponían esto de pagar un tercio, otro tercio posponerlo en el tiempo, y otro tercio de quitarlo definitivamente. Bueno, estos casos a jugadores que tenían contratos no tan grandes, nosotros en nuestro caso preferimos en todo caso ir a reclamar ante FIFA cuando creemos que la propuesta no es justa y es muy baja. En otros casos, cuando nos parece que tiene sentido, que se puede entender y que tiene que ver con lo que habla FIFA en sus recomendaciones, tenemos jugadores que ya hicieron y firmaron sus acuerdos. Después hay jugadores que también logramos, por ejemplo, una rebaja a lo mejor en el salario ahora hasta septiembre, pero que después les ha ofrecido el club extender medio año más su contrato, con el sueldo que tenían originalmente. Así que es como para que entre todos nos ayudemos cuando hay voluntad, y a lo mejor también el club, por aceptar rebajas, les ha propuesto en muchos casos a los jugadores algún premio extra. Así que digamos que lo que busca FIFA es eso, que las partes traten de encontrar estos puntos de acuerdo, y que de esta manera se salga un poco de esta situación o se la aplace. Hay clubes también que por ejemplo, dividieron han hecho propuestas diferentes según si habían empezado a entrenar. Estoy hablando de otros países, ¿no? Por ejemplo, que cuando no entrenaban la propuesta era de una quita determinada, cuando empezaban a entrenar subía un poco y se les quitaba menos, y según si cuando se jueguen los partidos va a haber público o no, también les están haciendo propuestas. O sea,
miren, digamos, el abanico de posibilidades de que estamos hablando, ¿no? Estamos ante un montón de situaciones que es difícil también a veces a la hora de recomendarles a los jugadores o a la gente que te consulta, o al club, en el caso que las consultas nos las hagan los clubes, qué propuestas hacerles, porque el tema del COVID lo que nos ha enseñado también es que toda decisión que tomemos tiene que ser corta en el tiempo, porque la situación va cambiando constantemente. Y ustedes lo saben, normalmente cada 2 semanas estamos esperando a ver las medidas del gobierno, cómo continúan, y lo que prevemos hoy, en 2 semanas ya puede ser algo viejo, que caduca o que ya que es una situación que no nos conviene. Así que nosotros tratamos de ir trabajando en el corto plazo en cuanto a lo que establece FIFA y a lo que ha recomendado FIFA. Bueno, después el punto 3, que hablábamos de los periodos de inscripción, tenía que ver con esto de que la FIFA lo que buscaba era que haya una mayor flexibilidad. Vieron que FIFA siempre es muy estricta con el tema de, bueno, al tener el TMS y que hoy todo está tan, no es como antes que nos mandábamos, como se acuerdan, hace muchos años, no sé, los que están hace muchos años en la profesión, que se mandaban por fax hasta las 0 horas. Bueno, hoy al existir el TMS y que ha habido tantos avances, hay cosas que son muy estrictas, que a veces también incluso nos cuestan porque hay situaciones de la realidad que estamos acostumbrados a manejar que el TMS no las refleja y es difícil transmitirlas, pero bueno, siempre que es estricto en las cosas, hoy lo que se busca es esta flexibilidad en el tema del aplazamiento de la apertura de las ventanas de los libros. Y bueno, ustedes saben que ahora ya hay el lanzamiento, hay muchas, ya están, digamos, las próximas ventanas ya se lanzaron en, digamos, todos los países, y lo que se busca es adecuarlo a esta situación también, ¿no? Para que pueda haber esta flexibilidad en la hora de que sea más conveniente para que haya movimiento de mercado, porque esto también trajo consecuencias económicas que las sabemos, que es que hay menos plata, que la televisión está un poco también imponiendo, ¿no? Que al no tener producto, vieron que hay clubes que la televisión, el ingreso a la televisión no significa mucho, como los clubes grandes, que sus ingresos más grandes son por transferencias o por venta de camisetas o de abonos de los clubes, pero hay clubes que la televisión lo es casi todo, o sea, lo que ingresa. Entonces, también es un actor muy importante hoy la televisión en lo que nos está pasando en el fútbol, y bueno, que no haya competencia también hace que no haya muchas contrataciones, también el hecho de que para ayudar a los clubes, ¿no?, al tema de los descensos y todas las medidas que ustedes conocen que se tomaron, entonces el mercado está decaído y se busca que las ventanas tengan una posibilidad también en cuanto a esto que decíamos al principio, que hoy organizar los torneos está siendo muy difícil, poner fechas de vuelta está siendo muy difícil en muchas partes. Hoy conocíamos todos, aparte ustedes saben bien que tanto FIFA o por ejemplo Conmebol, que es la confederación nuestra, están en constante contacto con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud para el caso, y con especialistas, y tienen expertos todo el tiempo también estableciendo protocolos, cómo tratar de lograr volver al juego de una forma que sea segura y que los gobiernos autoricen, porque si los gobiernos autorizan no se puede volver a la competencia, y también estamos viendo que el pico de la pandemia se va corriendo, con lo cual las ventanas que hoy nos parecían bien armarlas, a lo mejor en un mes no nos va a servir, o vamos a necesitar moverla o modificarla, y necesitamos en este punto que FIFA sea flexible con cada asociación para que se pueda haber movilidad de los jugadores, que es lo que hace al fútbol en sí. Así que en ese sentido, esos fueron los primeros directrices que estableció la FIFA el 7 de abril, y después hubo ahora en junio, también ustedes conocen que hubo otras, el 11 de junio, el buró de la FIFA, porque ustedes también saben el buró del Consejo de la FIFA, que también FIFA está con los problemas de hacer sus reuniones, así como estamos con el Zoom, que aparte también hubo que primero lograr que sean válidas las reuniones y todas las tomas de decisiones que se puedan hacer por esta nueva metodología. Entonces el Consejo de la FIFA, que muchas veces no se puede reunir, tiene su buró de la FIFA, que es más chico y que pertenece al Consejo, pero que digamos que es un órgano más pequeño, que es el órgano máximo de toma de decisión, y es el buró de la FIFA, que este grupo que yo les contaba de la Comisión de Interés del Fútbol
es el que elabora todas estas medidas, con también participación del ECA, ustedes lo conocen de Europa, que son la Asociación de los Clubes Europeos, con el World Legal Forum y con el AFIFPRO. Entonces también, luego de también tener muchas charlas con especialistas y con estas entidades, le propuso otras modificaciones al Buró de la FIFA, y el Buró las aprobó el 11 de junio, y que llama las enmiendas transitorias, al que ustedes ya conocen, al régimen del reglamento del Estatuto de la Transferencia de los Jugadores. Entonces estas enmiendas transitorias también, digamos, que se dividen en 3 partes, y tienen medidas que realmente son novedosas para nosotros, porque siempre también cuando hablamos de lo estricto del reglamento en cuanto a puntos principales, en que, por ejemplo, el tema de los jugadores, cuántas veces pueden ser transferidos en una temporada, conocemos que siempre se habla de 2, y ahora transitoriamente se ha permitido que los jugadores puedan ser inscriptos en 3 clubes diferentes durante una temporada, que es una medida muy importante, fuerte, interesante, y que realmente creo que le da oxígeno a toda esta situación. Y dice entonces también que los clubes, que los jugadores van a poder jugar en 3 clubes en la misma temporada, que es algo también fuerte, ver vestir en un mismo año 3 camisetas diferentes, y aparte ustedes conocen también los reglamentos de cada competencia, y donde también se ha flexibilizado, por ejemplo, el caso de Conmebol para la Libertadores, tengo entendido que también ellos han hecho una reforma y están haciendo, y las están estudiando constantemente, pero una también sería que la fase previa a la fase de grupos, el jugador que haya jugado en esa competencia pueda jugar en las próximas competencias. Vieron todo siempre el tema también lo que es con las inscripciones de los jugadores, que ha habido en su momento muchas cuestiones, si estaban bien inscritos, mal inscritos, bien incorporados. Bueno, ahora también en Conmebol, en cuanto a sus competencias, se está teniendo este tipo de modificaciones que permite también cosas que antes no estaban permitidas en cuanto a la cantidad de clubes que puede pertenecer un jugador. Así que ese punto es súper interesante, que como modificación o enmienda transitoria. El otro punto es también el tema de las costas procesales, que también ustedes lo deben conocer, y sobre todo los que normalmente presentan o trabajan demandando, realizando los procesos en FIFA, que se ha determinado también que a partir, digamos, del 10 de junio, digamos, para todas las demandas que se presenten, incluyendo el mismo 10 de junio, porque dice claramente que incluye el 10 de junio y hasta el 31 de diciembre de este 2020, que no, se prevé que no haya pagos ni de tasas ni de costas procesales, o sea, se va a poder litigar sin costos. Y también prevé que para las demandas ya presentadas previamente, o sea, que estén presentadas antes de esta fecha, pero que todavía no tengan resolución, no haya un decisorio al respecto, que las costas procesales máximas no serán mayores a las ya abonadas. Así que bueno, esto también es una medida importante, porque ustedes saben que cuántas veces les debe haber pasado a los litigantes, que a veces a la hora de recomendarles si sos abogado de un club que es demandado o que es demandante, ustedes conocen las costas, lo que son, y en otra moneda, y más en la situación actual, y a veces muchos clubes prefieren que por el tema de los montos, no iniciar o no continuar una demanda al momento de ser demandante, o como demandado, que prefieren antes de contestar o tratar, a lo mejor, si saben que el caso por ahí lo tienen perdido, pero pueden intentar, o bien, ustedes saben, muchas veces el recurso es contestar y continuar la demanda para ganar tiempo, cuando ya saben también que tienen que pagar, que es algo que está claro, que está en el contrato, está clarísimo, pero a veces también se opta por continuar para efectos de patear, como llamamos, patear la pelota. Pero otras veces, a veces se puede como estrategia también, tenés algunas cuestiones de defensa que puedes plantear, donde podés, o sea, tus probabilidades, vos sabés como abogado que cuando estudias el caso, hay casos que están 100%, cuando el cliente te pregunta factibilidad procesal o judicial de alguna manera, y vos le decís tenemos 100%, está clarísimo el contrato, lo ganamos, o tengo un 80% porque está muy claro, pero hay un punto tengo duda, o realmente depende del juez que nos toque, porque saben que el criterio también depende de quién le corresponda, ante quién se presente, si hablamos de FIFA, si hablamos del TAS, los árbitros, etcétera.
ustedes saben que también el criterio no tenemos todos el mismo criterio, entonces a veces no estás según quién te va a tocar o quién va a entender en el tema, que le decís al club que apueste, que haga la demanda, que gaste, y bueno, hoy eso creo que le va a dar más trabajo porque al no tener todos estos costos que conocemos, me parece que va a haber, ya sea por una cuestión de evitar los costos o a veces también para por ahí posponer un poquito del tiempo alguna cuestión, así que creo que va a tener ahí la FIFA más trabajo. Y bueno, ese es el segundo punto. Y después otro punto que también está todo relacionado, que vuelve a tener que ver con los periodos de inscripción, con las ventanas. Esto que también por ahí se pueden inscribir jugadores en una ventana nueva que tiene que ver con la temporada 2021, siendo que todavía no se terminó de jugar la temporada de 2019-2020. Esto en otros tiempos hubiera sido imposible. Y ahora, conociendo la situación, también FIFA enmienda transitoriamente su estatuto en este sentido y esta posibilidad para que el fútbol, digamos, se pueda normalizar lo mejor posible, para que pueda haber transferencias, para que los jugadores tengan trabajo, para que los clubes no estén asfixiados. O sea, yo creo que son todas medidas que ayudan realmente, por más que son puntos amplios, que después en cada caso concreto tiene diferencias y lo vas a tomar para un lado o para el otro, pero por lo menos es una guía interesante todo lo que viene proponiendo FIFA, porque realmente todos estábamos perdidos en el sentido de cómo seguir, los reglamentos como estaban eran no aplicables a esta situación, así que nos encontramos con todas estas previsiones de FIFA, que también, si a ustedes les interesa ahondar más en los temas, y es muy interesante porque realmente después está el documento de preguntas frecuentes, no sé si alguien lo leyó o estuvo viendo algo, que hay, creo que son, no me acuerdo el número, no quiero decir una pavada, pero hay creo que 100 y pico de preguntas que se fueron revisando a FIFA, que eran consultas constantes que recibía FIFA de las asociaciones y de también personas físicas, para ver cómo continuar en cada caso, qué recomendaciones dar, y ellos han contestado muchos de estos casos y quizás creo que lo han publicado para que no todos estemos preguntando siempre lo mismo, pero son muchas preguntas con situaciones muy diversas, y por ende también es un material que si a ustedes les interesa, que no da para un Zoom, para una charla de este tipo, pero también las pueden encontrar en la FIFA, en la página de FIFA, al igual que bueno, las actividades que ustedes conocen que tiene FIFA, que también por el canal de YouTube, el canal de la FIFA. Bueno, esto en cuanto a los temas de COVID, y después por último, cuando charlábamos también con Pablo, es que todos deben conocer las últimas modificaciones que hubo al reglamento también, que tienen que ver, como ustedes saben, con el tema de menores, de mecanismo de solidaridad y derechos de formación, y con los pases puente principalmente. Esos temas no dijimos de tocarlos hoy por el tiempo, pero bueno, también es interesante que todos estén al conocimiento de, si quieren entrar también en las páginas de FIFA para ver, porque son modificaciones muy importantes que tienen que ver con nuestro trabajo y con el derecho del fútbol. Así que bueno, como no sé cómo venimos del tiempo y si queremos charlar de alguna cosa más puntual, de algún caso, que me diga acá el guía cómo quiere que sigamos y profundicemos ahí, o avanzamos con algunas preguntas en cuanto a estos temas de COVID. No, sí, un poco hablando y redondeando, porque la mayoría o gran parte de los que están hoy escuchándonos tienen un Zoom casualmente del Tribunal Arbitral del Deporte. Vos hablaste de un conflicto y que seguramente seguramente se va a litigar o en FIFA o va a terminar en el TAS. ¿Qué opinión te merece la creación reciente del Tribunal Arbitral del Deporte, teniendo en cuenta, bueno, que ya existe el Tribunal Arbitral que es suizo? Bueno, a partir del 1 de julio va a estar en castellano, pero estuvo todo este tiempo solamente en francés o en inglés. ¿Qué opinión te merece? Vos me hablas del Tribunal Arbitral Deportivo de Argentina, el TAD. Sí. Bueno, qué interesante lo que decís, y también hacemos la previa, que es muy importante lo que acabas de nombrar, que es una medida que todos estamos esperando, que también el idioma español pase a ser oficial en el TAS. Es una gran noticia para nosotros, es reconocer
nuestro fútbol, la cantidad de abogados y de casos y temas que tienen que ver con nuestro idioma, que se habla en muchísimos países, así que primero quiero decir que es una gran noticia el tema del idioma oficial nuestro español reconocido. Y lo segundo, es súper interesante realmente lo que vos planteas, Pablo, porque este tema viene de larga data, que estamos charlando acerca de por qué no podemos tener tribunales propios. Ustedes, si son los que también redactan los contratos, me imagino que las cláusulas de jurisprudencia, así como ley aplicable, normalmente todos nos remitimos hoy en día y más que nunca a la jurisdicción de FIFA, pero también la opción de ir al TAS, a veces ponés que sea una opción del demandante ir a la FIFA o ir al TAS en forma directa como originario, o las partes muchas veces también ya hoy pactan directamente el tribunal, el TAS. Así que te remitís a ese tribunal y es un tribunal que está con un montón de trabajo y realmente a nosotros nos da mucha seguridad en cuanto al derecho del fútbol, al derecho deportivo, tener un tribunal con especificidad propia. A mí me encantaría, yo todavía digamos, no tuvimos ningún caso para presentar, me gustaría ver un poquito más cómo va avanzando. Yo creo que tiene que ver mucho también en este caso con la confianza que podamos tener nosotros en cómo funcione, porque si realmente tenemos confianza en el tribunal, vamos a empezar a someter nuestros contratos a esa jurisdicción, que es un tribunal arbitral, los procesos son súper interesantes en cuanto a plazos. Para nosotros sería buenísimo, la verdad, que funcione bien. Cabe recordar que tenemos un antecedente digamos, negativo en cuanto a la creación, si ustedes se acuerdan, del Tribunal Arbitral Sudamericano, que en su momento se había previsto y después tardó en el tiempo, se habían nombrado en un momento creo que hasta los jueces y después se dejó sin efecto. Y me pareció una medida que era esperanzadora, era lindo pensar que podíamos tener un tribunal sudamericano para entender por ahí más rápido a lo mejor y entendiendo nuestra ideología. Y bueno, así que lo veo como una buena noticia y me gustaría que dentro de un tiempo volvamos a hablar de esto y que tenga muchas causas presentadas y que todos los profesionales veamos que es algo positivo. Bueno, te hago una última pregunta porque ya prometí que a las 18 lo cerraba para no interrumpir la charla del TAD. Acá me pregunta Héctor Breckman, ¿qué función concreta haces como integrante de la comisión de FIFA frente a una denuncia de un incumplimiento o irregularidad, por ejemplo en un contrato o una programación de evento contraria a la reglamentación? Bueno, a nosotros no nos tocan casos directos de cosas como puede ser un tema contractual. Eso normalmente todo lo que es contractual y laboral ustedes saben que se remite a la CRD en FIFA. Nuestra comisión vela por el cumplimiento de los estatutos y tiene que ver más con cuestiones de asociaciones, no de casos puntuales de clubes sí, si hay un tema de un club, pero el club a través de la asociación, y no en temas contractuales. A la comisión nuestra no se presentan y no tiene esa atribución para nada en tema de contratos. Como digo, nuestra comisión vela por el cumplimiento de los estatutos y los casos que nosotros nos presentan como comisión, la administración de FIFA es quien ejerce todas las funciones y presenta a la comisión ciertos casos que ellos ven de conflicto, nos presentan por qué para ellos es una situación de conflicto y normalmente lo que hace la FIFA es proponer a la comisión y que esta decida, muchas veces en enviar, por ejemplo, primero una comisión de trabajo para ver si puede resolverse el tema que esté trabando o que la FIFA lo vea como de peligro para el cumplimiento, para que la asociación se guíe por los principios rectores de FIFA y por sus reglamentaciones. Y si esto avanza y no puede ser subsanada con la comisión de FIFA o el grupo de gente que llame, a veces envían asesores para trabajar junto con la gente de las asociaciones, pero cuando esto no se subsana, otra de las medidas y es muy interesante porque justamente esta comisión nombra comisiones normalizadoras, como es el caso de la que hubo en Argentina y de la que yo fui parte, y entonces estas comisiones también tratan de trabajar sobre ciertas cuestiones puntuales con un periodo de tiempo determinado que es el mandato que les da la comisión, y si no se subsanan en el tiempo, la comisión sí lo que tiene son facultades para
para tomar distintas medidas como multar a la asociación, también para suspenderla, por ejemplo, suspenderla de competencias por un periodo determinado, que no puedan presentarse a partidos de eliminatorias, presentar a sus selecciones, y en casos extremos de que ante reiterados incumplimientos no se subsane la situación, también se puede desafiliar a esa asociación. Entonces nuestra función tiene más que ver con esos temas de las asociaciones por lo general, y tenemos normalmente, les digo, muchos casos, pero sobre todo, por ejemplo, cuando FIFA dictó nuevos estatutos o enmiendas a sus estatutos o reglamentos, y vieron que normalmente todas las asociaciones miembros de FIFA, así como las confederaciones, deben adaptar sus estatutos siempre a los estatutos de FIFA. O sea, si hay normativa nueva, debe adaptarse. Y ustedes saben que se hicieron muchas reformas con la administración de FIFA a los estatutos en cuanto a la composición. Vieron que se incorporaron temas como, por ejemplo, obligatoriedad de que haya una mujer por lo menos en comité ejecutivo, que haya estos miembros de los grupos de interés del fútbol, como por ejemplo exjugadores de fútbol, ex técnicos de fútbol, ex árbitros, fútbol femenino, fútbol playa. FIFA intentó, y con los grupos de trabajo en todas las asociaciones que han hecho modificaciones a sus estatutos, que en las asambleas empiece a haber estos grupos de interés que formen parte, con, por ejemplo, fútbol playa un representante, fútbol femenino un representante, futsal, y así, cambios de ese tipo, ¿no? Digo, esta administración de FIFA porque es la que incorporó medidas nuevas, adaptó, hizo estatutos nuevos, y cuando las asociaciones, como nos pasó, ustedes deben conocer, por ejemplo, un caso cercano, el de Uruguay también, que estuvo a punto también de ser sancionada o suspendida, y tuvo una comisión también normalizadora, hasta que renovaron su estatuto, porque FIFA venía trabajando y ellos extendían el plazo, no lo renovaban, y FIFA le dio como un ultimátum, hasta que, ustedes saben que esto pasó hace poco, también adaptó. Ese tipo de funciones tuvimos también hay países de África, o sea, de todos lados. La comisión en este sentido trabaja en todas las asociaciones, así que no da hoy, pero para otro día, pero son muy interesantes los casos que se presentan, pero tienen que ver con esto que estoy contando. Bueno, te comprometo, Carolina, para una próxima charla sobre ese tipo de cuestiones, sobre todo la integración de la mujer. Hay una, como te comenté, para el 28 de julio, y quizás te tenemos también como panelista. Tengo que cerrar por la promesa que cumplí. Le agradezco a Juan Manuel desde el Colegio Público de Abogados, y les digo, porque ahí estaban preguntando en el chat, que esta charla va a estar subida en la biblioteca del Colegio Público de Abogados, en la web. Va a estar toda la charla completa que dio la doctora Cristinciano. Te agradezco, Carolina, y les recuerdo a todos los que están todavía conectados que los días martes a las 5 de la tarde vamos a tener una serie de charlas referidas al derecho deportivo, así que la cerramos acá a esta charla. Muchas gracias. Gracias a todos también. Gracias, Pablo, por la invitación, y esperamos en el tema de la mujer, porque en FIFA también trabaja mucho sobre la participación de las mujeres en el fútbol, y vela porque haya cada vez más mujeres trabajando y ocupando puestos de gobernanza, y yo trabajo en eso y soy embajadora de FIFA en ese sentido, así que ojalá que pronto también tengamos alguna charla en ese sentido. Un abrazo para todos, nos vemos pronto, gracias. Perfecto, chau.